Capítulo 121. Sobre la cuestión de si Hiruzen Sarutobi tenía razón o no, Kaito ya había dicho suficiente como para que no hubiera necesidad de continuar. Shisui también necesitó tiempo para digerir lo que Kaito había dicho. Si bien Kaito siempre había enfatizado la necesidad de analizar los problemas desde diferentes perspectivas, ahora Kaito ha proporcionado una perspectiva aún más integral y multidimensional, para analizarlos y pensarlos desde diferentes puntos de vista. Y esto es suficiente para que Shisui reflexione por un momento, especialmente cuando recordó la frase de Kaito: el mundo no es blanco y negro, sino de un delicado gris. Aunque esta frase sorprendió un poco el pensamiento de Shisui, él ya se había convertido en el vicejefe del clan Uchiha. Él tiene cierta resiliencia en este sentido, y después de que Kaito amplió sus horizontes a través de la enseñanza con palabras y hechos, su aceptación se ha vuelto cada vez más fuerte. Si bien sus creencias no han cambiado, su pensamiento lógico se ha vuelto más amplio, y este cambio es muy agradable. Después de todo, este es un Uchiha. Si pudiera cambiar a un Uchiha, ¿tendría miedo de otros lunáticos? Kaito sintió que si pudiera regresar, ya no necesitaría mezclarse en el lugar de trabajo y podría trabajar directamente en un hospital psiquiátrico. Pero esto es solo una ilusión. De hecho, la locura de los Uchiha radica simplemente en que sus expresiones emocionales son demasiado extremas. O aman completamente o odian decididamente, y al mismo tiempo, valoran la fuerza física. Si puedes persuadirlos física y psicológicamente, seguramente te mostrarán la mayor buena voluntad. No importa lo que digas, ellos te escucharán atentamente, e incluso lo pensarán seriamente. De regreso al clan, Kaito le pidió a Shisui que le transmitiera el asunto con Hyuga y los ancianos a Fugaku, y luego se fue a casa a descansar. El Hyuga no se convencería tan rápido. Después de todo, el propio Hyuga debía elegir con cuidado, y después de elegir, debía explicarle las cosas a la persona. Se necesitaría al menos medio mes o un mes para resolver esto. Pero a Kaito no le importa, la incorporación de Hyuga ciertamente traerá efectos positivos al departamento de seguridad, pero lo más crucial es la transformación del departamento de seguridad en sí. Solo cuando el departamento de seguridad mejore habrá un cambio fundamental. Enlace actual. Clan Uchiha estado actual. Equilibrio relativo, has resuelto los problemas internos del clan y eliminado a uno de los enemigos externos, pero el desarrollo del clan es multifacético y todavía hay villanos. Prosperidad. 16.350, la prosperidad básica de un clan normal es 10.000. Sugerencia. Realizar modificaciones apropiadas al clan, dejar que el clan se integre verdaderamente en Konoha y dejar que el clan se desarrolle mejor abriendo su panel de sistema casualmente. Kaito echó un buen vistazo a la información actual de su sistema. Aunque estaba mentalmente preparado, al ver este nivel de prosperidad, no pudo evitar suspirar. De hecho, cuando no estaba haciendo grandes cosas, sus puntos eran muy pocos. La última vez que miró, era 15.570, un número muy sutil, que le recordó a Kaito cierto tiempo récord mundial. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo y ni siquiera ha llegado a 1000, lo cual es bastante frustrante. Pero la mentalidad de Kaito es muy buena. Tras sentirse frustrado, ajustó rápidamente sus emociones. Él entendió claramente que durante este periodo, los Uchiha y el departamento de seguridad mantenían un perfil bajo, y aparte de las reformas, lo más significativo probablemente era inyectar las células en Hashirama en Shisui y Fugaku. Kaito no está seguro de si estos casi 1000 puntos que ha acumulado se deben a las reformas o a la inyección de células en los dos hombres. Pero en general, está cada vez más cerca de los puntos que necesita para su próximo sorteo. Es una buena noticia, pero desafortunadamente todavía necesito más tiempo. Kaito cerró silenciosamente su panel de sistema, aunque suspiró por dentro. Las reformas aún necesitan tiempo, lograr los resultados de las reformas también necesita tiempo, e incluso la transformación de Shisui y Fugaku también necesita tiempo. Los cuerpos de Shisui y Fugaku todavía se están adaptando a la energía producida por las células en Hashirama, lo que lo deja un poco desconcertado. Aunque a Obito le tomó varios meses dejar que su cuerpo se adaptara y aceptara este poder, el problema es que a Obito le trasplantaron la mitad del cuerpo. Shisui y Fugaku solo refinaron algunas células, lo que está muy por detrás en comparación con Obito. Esto hizo que Kaito pensara que si Obito no se hubiera pasado al lado oscuro, ¿no sería él realmente el verdadero personaje principal? Pensándolo bien, las circunstancias de vida de Obito parecen calificarlo como un personaje principal. Su equipo y el futuro equipo 7 no solo son similares, son exactamente iguales.
Un genio masculino distante, emparejado con una ninja médica que es parte de una situación de a él le gusta a ella y a ella le gusta a él, además de un tonto que siempre llega a último. Este es precisamente el equipo 7. La única diferencia entre el equipo de Minato y el equipo 7 es que el distante hombre fue persuadido al borde de pasarse al lado oscuro, mientras que el que siempre llega a último cayó al abismo después de despertar. Quizás, en cierto sentido, Obito es un Naruto oscuro. 3 y Kakashi se convirtió en una persona que vive para los demás, lo cual es bastante similar a Sasuke. Qué destinos tan parecidos, pero con resultados tan desesperados. Sacudiendo la cabeza levemente, Kaito ya no quería pensar en Obito. Aunque podría ser el protagonista potencial, esto solo ocurre en la historia original. La crueldad de la realidad no se compara con la atmósfera alegre del original. La alegría del original se debe únicamente a influencias políticas. En tiempos de guerra, las misiones son lo más importante. En la era de Naruto, todo se ha convertido en una era dominada por los vínculos. Olvídalo, ¿para qué darle tantas vueltas? En lugar de darle vueltas a estas cosas, mejor pienso en cómo mejorar. Sacudiendo la cabeza, Kaito dejó de pensar en esas cosas. Como no puede depender de otros y el sistema no le ha pagado un salario, solo puede pensar en maneras de hacerlo él mismo. Aunque Kaito tiene mucho margen de crecimiento en términos de poder, desde que posee el Mangekyo Sharingan, su chakra ha ido creciendo rápidamente. Y después de experimentar el bautismo de la guadaña oscura, su condición física también ha comenzado a mejorar. Juntando 2 y 2, sus ojos también habían experimentado una mejora gradual, pero no estaba claro cuándo alcanzaría un estado satisfactorio. Sin embargo, no carecía de medios para aumentar su propio poder, y sin duda, el tema de estudio más digno era Susanoo. Hasta ahora, Kaito había alcanzado la segunda etapa de Susanoo, confiando en el poder del camino inverso. Si se enfrentara a un adversario común y corriente, este estado le bastaría. Pero contra un oponente más formidable, la situación era más incierta. Después de todo, tenía muy claro cómo sería el futuro. Una intensa batalla entre semidioses. Incluso en ese futuro, Susanoo seguiría siendo, sin duda, uno de los medios más vitales para la supervivencia. Antes, para proteger mis ojos, aunque sabía que camino inverso podía reducir la dificultad de usar Susanoo y, en cierta medida, el consumo, no me atrevía a abusar de él. Hasta ahora, permanece en la segunda etapa, aunque he desarrollado el arma para ello. Por desgracia, no tengo la suerte del protagonista. El Susanoo de Kaito llegó a la segunda etapa bastante pronto. Por eso pudo desafiar a Sarutobi Hiruzen en aquel entonces. Sin embargo, la dificultad de mejorar del Susanoo es considerable. Por un lado, está el problema del consumo. Dicho sin rodeos, el Mangekyo Sharingan apenas soporta tal tensión. Por otra parte, esta técnica requiere un nivel de competencia extremadamente alto para poder abrir gradualmente las etapas subsiguientes paso a paso. No envidies al Shisui original, quien podía iniciar a Susanoo con un solo ojo. Ya dominaba esta técnica, y en aquel momento estaba desesperado. Ya desesperados, ¿a quién le importaría el consumo de sus ojos? El único que verdaderamente integró a Susanoo en sí mismo fue Uchiha Madara. Uchiha Madara podría utilizar directamente la cuarta etapa madura de Susanoo, incluso sin depender de sus ojos. 7 Al estimarlo por sí mismo, Kaito creyó que el límite para que el Mangekyo Sharingan abriera el Susanoo probablemente era la tercera etapa, el estado de tener armadura y armas sin piernas. Uno solo podía imaginarse lo aterrador que era ese abismo. Mi objetivo ahora es la tercera etapa. Después de todo, mi condición física, mi vista y mi chakra me ayudarán en este esfuerzo. Dado que este es el caso, tengo que intentarlo. Espero que no haya ningún problema. Pensando en esto, Kaito se movió al instante hacia atrás. No se alejó demasiado, principalmente porque no se sentía muy seguro. Y esto fue solo un intento, una oportunidad para resumir la experiencia tras intentarlo una vez. El fracaso sería un poco decepcionante, pero en general, no importaría mucho. Sus ojos se cerraron levemente y cuando se abrieron de nuevo, se habían convertido en un par de Mangekyo Sharingan. Junto con el patrón giratorio del Mangekyo, un chakra lleno de poder destructivo emergió de su cuerpo. El chakra se reunió rápidamente y en un instante, el fantasma de un esqueleto apareció a su lado, solidificándose pronto. Un rayo de luz surgió de él y el cuerpo hueco del esqueleto se llenó de chakra, formando rápidamente la forma de un gigante. Las acciones de Kaito llamaron la atención de inmediato de los miembros del clan Uchiha que vivían cerca.
Aunque Kaito se había convertido en el líder del clan, aún no se había mudado de residencia. Habiendo vivido allí durante tantos años, Kaito se había acostumbrado y por eso nunca había hecho ninguna petición. Además, él mismo pensaba que vivir cerca de estos miembros del clan le permitía comprender mejor la situación real del clan. Por lo tanto, no le importó que estos hombres del clan salieran a observarlo. Al fin y al cabo, no representaban ninguna amenaza mientras no se acercaran. Tomando una respiración profunda, la velocidad de giro del ojo izquierdo de Kaito comenzó a acelerarse, y el chakra dentro de su cuerpo estalló salvajemente en ese momento. El poder, lleno de destrucción y desesperación, se extendió instantáneamente hacia afuera, y todos en el clan sintieron esa aura aterradora. El cuerpo del Susanoo comenzó a crecer rápidamente, duplicando su tamaño en unas pocas respiraciones. Sin embargo, en ese momento, el aura de Susanoo se volvió caótica, e incluso el chakra de su cuerpo comenzó a fluctuar. Pero Kaito continuó reprimiéndolo con fuerza. No lo acabó todo. Sentía que aún no había llegado a su límite. Estable. Cuando el chakra alcanzó su punto máximo, Kaito gritó de repente. El chakra que se condensaba rápidamente en el cuerpo de Susanoo se solidificó al instante. Apareció una armadura con el chakra solidificado cubriéndola silenciosamente y luego envolviéndola por completo. Sobre su cabeza se encontraba un casco con el rostro del Tengu oscuro, con una nariz larga, y una espada delgada descansaba tranquilamente en su vaina, colgando detrás de él. En ese momento, el rostro de Susanoo era increíblemente claro, como si fuera una aterradora y feroz estatua de Raksasa en un templo, infundiendo miedo en cualquiera que la mirara. Auge. Cuando Susanoo se solidificó por completo, de repente, una aterradora ola de energía lo barrió rápidamente. La tierra tembló en ese momento y las casas circundantes comenzaron a derrumbarse bajo tales vibraciones y la avalancha de energía. Capítulo 122. Lamento mucho haber causado tantos problemas a todos. Dentro del santuario, Kaito miró con disculpa a Shisui, Fugaku y los dos ancianos. Su actitud de admitir su culpa era muy seria, mientras que los cuatro lo miraban con expresión de impotencia. De hecho, ni siquiera Kaito esperaba que, como pragmático que era, después de un capricho repentino, decidiera intentar algo, y este intento resultó ser un éxito directo. Originalmente, esto habría sido una buena noticia, ya que Kaito había estado atrapado en la segunda etapa del Susanoo durante demasiado tiempo. Incluso si quería dominar verdaderamente el poder de esta etapa, todavía necesitaba usarlo y desarrollarlo continuamente. Pero al menos ahora pudo iniciar esta etapa, lo cual fue un logro increíblemente significativo. Sin embargo, lo frustrante fue que inicialmente Kaito solo quería intentarlo, y esto casi resultó ser un flirteo con la muerte. No es que él hubiera sido quien muriera. Dada la protección de Susanoo, naturalmente no habría sufrido daño. Pero los espectadores fueron los desafortunados. Aunque ya se habían retirado una buena distancia, con la formación de la tercera etapa de Susanoo, la oleada invisible de energía se expandió imprudentemente. Además, las violentas ondas de choque provocaron el derrumbe de todas las casas a su alrededor. Algunos de los miembros del clan que reaccionaron con más lentitud casi quedaron enterrados. Afortunadamente, solo unas pocas personas mayores con reacciones más lentas resultaron heridas debido a sus movimientos más lentos. El resto fueron solo daños a viviendas, que estaban dentro del rango aceptable. Líder del clan, espero que la próxima vez encuentre un lugar más adecuado para la experimentación. Hacerlo en el clan de esta manera es un tanto inapropiado. Al observar la actitud sincera de Kaito, más el hecho de que no hubo una pérdida significativa, Uchiha S finalmente tuvo que hablar de mala gana. En verdad, él no quería decir nada, pero como todos los demás mantenían la cabeza gacha y no se atrevían a hablar, no tuvo más opción que endurecer su determinación y hacer un resumen de lo sucedido. Honestamente, si el líder del clan todavía fuera Uchiha Fugaku, no sentiría esta presión e impotencia. Porque el carácter de Uchiha Fugaku era bastante débil, y su control y prestigio dentro del clan eran insuficientes. Si cometía un error, estos ancianos no lo consentirían. Dirían lo que fuera necesario sin dudarlo. Pero con la persona que tenía delante, realmente no se atrevió a ser tan imprudente. Porque tenía fuerza, decisión y gran previsión. Ya fuera él, Uchiha Takechi o Uchiha Fugaku, todos recordaron el asunto que Shisui les había contado sobre el acuerdo del clan Iga. La noticia fue francamente increíble. ¿Quién hubiera imaginado que Iga y Uchiha, dos clanes como el fuego y el agua, llegarían a un consenso sobre este asunto?
El éxito de este asunto hizo que Uchiha Ise y Uchiha Takechi se sintieran algo avergonzados porque realmente no esperaban que esto sucediera. Sin embargo, Kaito demostró una y otra vez su visión única y los hizo sentir viejos y fuera de contacto con los tiempos. Especialmente después de que Shisui le contó a Sarutobi Hiruzen el manejo que Kaito hizo del incidente de la Villa de las Nubes, no solo quedaron sorprendidos sino que también quedaron profundamente impresionados por la visión integral de los asuntos que tenía Kaito. No negó ciegamente a Sarutobi Hiruzen, porque tales asuntos son realmente difíciles de determinar como correctos o incorrectos. Aunque detestan profundamente a Sarutobi Hiruzen, saben que algo andaba mal en este asunto. Sin embargo, les cuesta señalar el error exacto y cómo ocurrió. Simplemente no pueden expresarlo. Sin embargo, Kaito utiliza un enfoque multiperspectivo, analizando las ganancias y pérdidas desde todos los puntos de vista, y finalmente concluye aplicando el principio de elegir el menor de dos males. La lógica y la forma de pensar de Kaito superaban con creces su imaginación. Aunque ya lo habían reconocido, sentían que, a pesar de sus muchos años de vida, la brecha entre ellos y Kaito no podía ser tan grande. Pero ahora tienen que admitir que Kaito, un niño de tan solo 15 o 16 años, es de hecho mucho más fuerte que ellos. Lo siento, lo entiendo. Esta vez fue un experimento mío, pero no esperaba que saliera así, dijo Kaito. Negó con la cabeza y suspiró, con el ceño fruncido, a pesar de la situación. Afortunadamente, no se produjo el peor escenario. Todo tiene solución. Ancianos, les dejo a ustedes la tarea de calmar a la gente. Fugaku y Shisui, ustedes estarán a cargo de la reconstrucción. Cooperen con los ancianos y resuelvan este problema lo antes posible. Sí, señor Kaito. Los cuatro asintieron de inmediato. Podían ver el buen humor de Kaito, pero no sintieron la necesidad de reprenderlo. Incluso si no presenciaron cómo Kaito destruyó todas las casas de esa zona, después de una comprensión posterior, habían reconstruido más o menos el evento en sus mentes. Al comprender esto, todos, excepto Shisui, perdieron la calma. Todos sabían qué tipo de poder había usado Kaito. Era el Mangekyo Sharingan, un nivel aún más alto, alcanzando su tercera etapa. Como ex jefe de familia y ancianos importantes, Fugaku, Ise y Takechi conocían la clasificación del Mangekyo Sharingan. Cada mejora del Mangekyo Sharingan requería numerosas pruebas, además de suficiente chakra y una fuerte constitución física. ¿Será que el hecho de que Kaito haya llegado a este nivel significa que este joven líder de clan cumple con todos los requisitos necesarios? De lo contrario, no habría tenido éxito en su primer intento. Esta situación los dejó atónitos. Pero, al mismo tiempo, también preocupó a Ise y Takechi. Porque usar los ojos a la fuerza para desbloquear tal poder causa un daño sustancial a los ojos. Señor Kaito, sería mejor usar ese poder con moderación, aconsejó Takechi con cautela después de pensarlo un poco. El Mangekyo es nuestro máximo poder, pero no está exento de defectos. En efecto, señor Kaito, intervino Ise, asintiendo con la cabeza mientras miraba a Kaito con seriedad. Señor Kaito, usted es la clave para el ascenso del clan Uchiha. Sin usted, el clan solo decaerá. Esperamos que considere el bienestar del clan. Los dos, turnándose para hablar, dejaron a Kaito desconcertado. Al principio, hablaban de que su experimento había causado daños accidentales a muchas casas. Luego, de repente, comenzaron a preocuparse por el uso excesivo del Mangekyo, arriesgándose a tener problemas que podrían impedirle liderar el clan. Kaito sabía que inspiraba un gran respeto y que su control sobre el clan era lo suficientemente fuerte. Pero este nivel de prominencia significaba que incluso la más mínima de sus acciones causaba preocupación, lo cual le resultaba un tanto embarazoso. Afortunadamente, Uchiha Fugaku notó la expresión de Kaito. Inmediatamente dedujo lo que pasaba por su mente y habló con decisión. Ancianos, debemos tener fe en las habilidades y la fuerza del líder. Además, creo que nuestra principal preocupación ahora mismo no es esta. El derrumbe de las casas debido al aumento de poder del líder exige una acción rápida por nuestra parte. Debemos encontrar la manera de realojar a los miembros de nuestro clan desplazados temporalmente. Además, necesitamos conseguir algún tipo de compensación. Creo que el clan debería asumir este coste. Además, ¿no creen que este incidente es algo bueno? ¿Algo bueno? A Kaito le parecieron agradables las palabras iniciales de Fugaku, pero la última parte le pareció absurda. Una pérdida tan grande, ¿y es algo bueno? ¿Bromeras? Antes de que Kaito pudiera responder, lo que Fugaku dijo a continuación lo dejó sin palabras.
Nuestro líder aún vive en su antigua casa, lo cual parece bastante inapropiado desde cualquier punto de vista. Creo que esta es una excelente oportunidad para conseguirle un nuevo hogar. ¿Qué opinan todos de esta propuesta? Mientras el clan Uchiha discutía la reconstrucción de las casas destruidas por Kaito, en el edificio Hokage, Kakashi se infiltró silenciosamente en las instalaciones como un fantasma. Desde que escuchó las palabras de Kaito y reflexionó sobre ellas durante un largo rato, decidió observar atentamente y buscar esa supuesta respuesta. Aunque Kakashi no estaba seguro de poder obtener lo que buscaba, creía firmemente que ciertas cosas no podían borrarse por completo. Incluso intentar borrarlos dejaría inevitablemente rastros. El objetivo de Kakashi era seguirlos y basarse en ellos para realizar intentos. Siempre fue cauteloso. Incluso con esta idea en mente, no actuó de inmediato, sino que esperó la oportunidad. Y esa oportunidad fue hoy. Después de una cuidadosa observación, Kakashi descubrió las posiciones de las estaciones de cada equipo ANBU y sus tiempos de patrulla, así como las ubicaciones de todos los dispositivos de vigilancia. Hoy, era el turno de él y su equipo de proteger el edificio del Hokage, lo que le brindaba una oportunidad perfecta. Esperó a que terminaran las horas de trabajo habituales de los ninjas. Este era el momento de mayor afluencia de público, lo que le daba la oportunidad de mezclarse entre la multitud y buscar lo que necesitaba. Este era su plan, y así lo hizo. Tras dejar atrás a un clon de sombra, usó la técnica de transformación para fundirse con la multitud y luego encontró la oportunidad de saltar por una ventana. Desde allí, siguió el muro perimetral hasta la ventana de la oficina del Hokage. A esa hora, el Hokage solía marcharse, lo que le brindaba una oportunidad ideal para colarse. No eligió ir a los archivos a revisarlos. Tras su búsqueda previa de datos de experimentos con células humanas, se dio cuenta de una cosa con claridad. Dichos documentos nunca se archivaban de forma estándar. Información tan crucial solía guardarse solo con el Hokage, posiblemente incluso oculta en lugares más secretos. Con la división Baiz desaparecida, el único lugar donde Kakashi podía buscar era la oficina del Hokage. Para su total sorpresa, justo cuando se disponía a colarse por la ventana, de repente oyó voces desde el interior de la oficina, lo que le provocó un escalofrío en la columna. Se apretó fuertemente contra la ventana, usando sus técnicas de disfraz para evitar ser detectado, contuvo la respiración, miró con cautela y escaneó la habitación con su visión periférica. Lo que le sorprendió fue descubrir que el tercer Hokage, Koharu Utatane y Omura Mitokado estaban todos en esta habitación. Capítulo 123. Hiruzen Sarutobi era un hombre de acción. Al detectar indicios de mejora en la división de seguridad, comenzó a planificar una reunión. Sin embargo, dadas las amplias responsabilidades que había asumido y el carácter ocupado de sus funciones, no fue hasta hoy que encontró el tiempo para iniciar esta reunión. Sentado en su oficina, Hiruzen miró en silencio a los dos viejos amigos que tenía delante, con el corazón lleno de melancolía. Una vez fueron 6, todos discípulos del segundo Hokage. Pero tras el sacrificio del segundo, Torifuwa Kimichi tomó el mando y regresó con su familia, sin unirse a su equipo. Uchiha Kagami pereció en misiones posteriores, dejando solo a 4 de ellos resistiendo la tormenta juntos, asegurando la progresión constante del desarrollo de Konoha. Juntos, habían vivido la segunda y la tercera gran guerra ninja, presenciado la prosperidad de Konoha y su leve declive actual. Un vínculo así era incomprensible para la gente común. Pero ahora solo quedaban 3. El quid de la cuestión era que quienes habían fallecido no sufrían una muerte normal. Hiruzen sabía que para un ninja, morir en paz era extremadamente difícil, pero todos habían llegado muy lejos. Quizás la edad había alterado sus perspectivas. A pesar de los cambios, una cosa permanecerá firme: su desdén por los Uchiha. Especialmente después de que Danz fuera desmembrado por Kaito justo enfrente de Hiruzen, muriendo tan trágicamente sin siquiera ser honrado como héroe póstumamente. Tenía este objetivo grabado en su mente. Juró que lograría lo que el segundo Hokage no había logrado. Vengaría a Danz. Hiruzen, llamándonos tan tarde y pidiéndonos discreción. ¿Hay algo importante?, preguntó Koharu Utatane, al notar el estado de ánimo alterado de Hiruzen. A diferencia de Omura Mitokado, quien permaneció en silencio, ella tuvo que romper el silencio y preguntar. Esta vez, quiero discutir asuntos relacionados con los Uchiha, suspiró profundamente Hiruzen y comenzó, encendiendo su pipa en el proceso. Los Uchiha están haciendo grandes movimientos ahora. Debes haber oído los rumores que circulan sobre la división de seguridad. He oído los rumores. Esos tipos tienen grandes planes, dijo finalmente Omura, ajustándose las gafas antes de suspirar levemente.
Hiruzen, no debiste haber accedido a las exigencias de ese mocoso. Todos sabemos cuánto poder tiene la división de seguridad, sobre todo porque ahora no podemos tomar medidas contra ellos ni contra los Uchiha. Si la reputación de la división de seguridad mejora, décadas de nuestro arduo trabajo serán en vano. Habían invertido realmente un esfuerzo enorme en manejar la división de seguridad, siendo su objetivo recuperar ese monstruoso departamento. Pero con Hiruzen accediendo a las peticiones de Kaito, todo parecía al borde del colapso. De hecho, ni Omura ni Koharu estaban preocupados anteriormente porque el clan Uchiha, a pesar de liderar la división de seguridad durante tanto tiempo, seguía siendo el mismo. Ahora que un joven aparentemente impulsivo había tomado el poder, ¿cómo podría tener éxito? Sin embargo, la realidad es que este joven, ya sea que haya percibido el alcance del poder dentro de la división de seguridad o simplemente quiera cambiar su estado actual, ya ha comenzado a hacer esos cambios que menos desea ver. No quieren que los Uchiha se reintegren a Konoha. No quieren que la división de seguridad mejore. Un Uchiha, excluido y aislado por todos y su clan, era el tipo de Uchiha que preferían. Lo mismo se aplicaba a la división de seguridad. HMPH, ¿de qué sirve hablar de todo esto ahora? Gruñó Hiruzen, mostrando su evidente frustración. Lo que tenemos que hacer ahora es encontrar maneras de resolver estos problemas, no insistir en la decisión que tomé entonces. Siendo honestos, cuando Danz propuso sus ideas, ninguno de ustedes se opuso, ¿verdad? Hiruzen, ¿no has tomado ya la decisión sobre este asunto? Koharu y Omura fruncieron el ceño al oír sus palabras. Finalmente, Koharu habló con resignación. Fuiste tú quien le dijo a Uchiha Itachi que buscara a Danzo. Y cuando intentamos expresar nuestros pensamientos, Danzo ya había tomado la decisión final. ¿Qué más podíamos decir? Sé que la muerte de Danzo te enfureció y te angustió. Sentimos lo mismo, porque no solo era tu compañero de clase, también era nuestro. Les advertimos que Danzo era demasiado extremista. Estaba dispuesto a abandonar sus principios y hacer lo que fuera necesario para alcanzar sus objetivos. Sus métodos estaban destinados a ser contraproducentes tarde o temprano. Ahora que sus problemas han vuelto al gallinero, ya no tiene sentido hablar de ello. Hiruzen, todos necesitamos tranquilizarnos. Solo así podremos resolver el problema. Si Kaito estuviera aquí, podría entender por qué, después de la muerte de Hiruzen, estos dos recomendaron encarecidamente traer de regreso a Jiraiya o Tsunade en lugar de elegir a Danz. Tal vez habían visto a través de la verdadera naturaleza de Danz, razón por la cual se resistían a dejarlo sentarse en la posición que codiciaba. Por supuesto, también existe la preocupación de que Danz, al ser extremadamente egocéntrico, ignore sus opiniones si llega al poder, posiblemente incluso despojándolos de su autoridad, o peor aún, de sus vidas, si sus puntos de vista chocan. Al escuchar las palabras de Koharu, Hiruzen respiró profundamente y finalmente asintió en señal de comprensión. Se dio cuenta de que había dejado que sus emociones lo controlaran, tal vez debido a los recuerdos que la situación actual evocaba. Sin embargo, él era el Hokage y sabía que tenía que mantener la calma. Al ver esto, Koharu no pudo evitar asentir en silencio en señal de aprobación. Hiruzen y Danz eran similares en muchos aspectos, pero completamente diferentes en otros. En primer lugar, Hiruzen era un hombre muy comedido. Sabía cuándo ceder y cuándo comprometerse. Este rasgo era admirable, pues se dice que los flexibles y complacientes son los que logran grandes hazañas, algo con lo que Danz claramente luchaba. Solo cuando Danz siente el dolor él mismo considera renunciar a algo, de lo contrario, nunca se rendirá. Y hay otro punto. Sarutobi Hiruzen es un hombre que escucha opiniones. De hecho, al igual que Danz, Hiruzen también tiene confianza en sí mismo y cree firmemente que todo lo que hace es correcto para la aldea. Sin embargo, Danz es del tipo que no aceptará las opiniones de los demás. Simplemente continuará su propio camino, sin considerar las circunstancias prácticas. Por otro lado, Hiruzen considera las opiniones de los demás y hace cambios según sus propias ideas. En su opinión, Hiruzen está verdaderamente dedicado a Konoha. Esta es también una de las razones por las que están dispuestos a apoyar a Hiruzen, pero están rotundamente en contra de dejar que Danz suba al escenario. Les pido disculpas a ambos, perdí la compostura. De hecho, me dejé llevar por mis emociones. Hiruzen, con una leve sonrisa amarga, habló. Dio una calada profunda a su pipa y preguntó. Compartan sus ideas. Necesitamos unirnos ahora para abordar este problema que nos dejó Danz. Es simplemente demasiado. Hiruzen, no te presiones demasiado ni te desanimes. Al menos, siempre te apoyaremos, siempre.
8. Tanto Koharu como Omura se miraron antes de responder seriamente a Hiruzen. Después de decir esto, Koharu habló lentamente. Sé que aceptaste las condiciones de Uchiha. Esto nos pone en una posición pasiva, pero también nos da una oportunidad. ¿Oportunidad? Hiruzen pareció aturdido por un momento, pero reaccionó rápidamente. ¿Te refieres a lo que ocurre con los demás departamentos? La influencia de Hiruzen residió en los años que pasó en Konoha, colocando a su propia gente en casi todos los departamentos. Puede que estas personas no ocupen puestos altos, pero están en lugares cruciales y muchos asuntos pasan por sus manos. Pueden entregar con precisión muchas piezas de información del departamento a Hiruzen, lo que le permite controlar con precisión estos departamentos. Y estas personas también reclutan a otros como ellos en el departamento, expandiendo así la influencia de Hiruzen, así como su propio estatus dentro del departamento. Lamentablemente, debido a los acontecimientos recientes, estos individuos han sido purgados sistemáticamente de los departamentos y equipos controlados por varios clanes. Esto ha afectado mucho a Hiruzen, pero no hay nada que pueda hacer. Sin embargo, cree que puede encontrar maneras de compensar esta pérdida en el futuro. Después de todo, sigue siendo el Hokage. Aún tiene una oportunidad. Pero hay un departamento en Konoha donde Hiruzen nunca ha podido colocar a su propia gente, y ese departamento es el departamento de seguridad, firmemente bajo el control del clan Uchiha. Las palabras de Koharu hicieron que Hiruzen comprendiera de inmediato. Esto lo llevó a considerar seriamente el asunto. ¿No mencionaste antes que Kaito, el chico Uchiha, pidió el derecho a ampliar el departamento de seguridad? Claramente, quiere aumentar el personal del departamento de seguridad. Y también recibimos noticias de que este chico se reunió con Hyuga. ¿Por qué entonces no le ayudamos a reclutar una gran cantidad de personal? 2. La apariencia del departamento de seguridad puede haber cambiado ahora, pero ¿cuántos Uchiha hay en comparación con los ninjas comunes y los ninjas de otros clanes? Una vez que entren, achicarán el espacio vital de los Uchiha. Y si ese joven Kaito asciende a todos los miembros Uchiha, sin duda provocará el descontento de estos recién llegados, lo cual será difícil de manejar. Además, la expansión del departamento de seguridad requiere dinero, y controlamos el poder fiscal. Sin duda, podemos encontrar maneras de limitar sus finanzas. Con problemas internos y externos en el departamento de seguridad, quiero ver si todavía puede manejar bien este asunto. Además, ya hemos plantado a nuestra gente dentro, para reunir a aquellos insatisfechos con los Uchiha en el momento crucial. Koharu dejó de hablar en ese punto, su mirada fija en Sarutobi Hiruzen, quien reveló una sonrisa. Entonces, Uchiha Kaito solo tendrá dos opciones. O reprimir a estas personas por la fuerza, haciendo así que el departamento de seguridad vuelva a apestar. O tendrá que entregar honestamente el poder a nuestra gente, lo que provocará que los Uchiha pierdan su influencia. De esta forma, sus días como líder del clan estarán contados. Una vez que él y sus compañeros de clan tengan conflictos, es cuando las cosas se pondrán interesantes. Y esto, creo, seguramente le enseñará una lección a ese resentido líder del clan Hyuga. Sin que Koharu necesitara continuar, Hiruzen ya había hablado sobre lo que viene a continuación. Y este plan realmente le gusta. Parece que necesitamos encontrar a alguien inteligente que nos sea leal, dijo Omura en ese momento. Y mientras tanto, no podemos dejar que se lo tome tan a la ligera. Hay gente que no se deja convencer y quiere venganza, ¿verdad? Así que se la jueguen. Tanto Hiruzen como Koharu asintieron ante sus palabras, coincidiendo en que se necesita una persona inteligente para llevar a cabo esta tarea. Y Kaito, de hecho, lo está pasando demasiado bien ahora mismo. Si continúa con su cómoda vida y reforma el departamento de seguridad, ¿quién sabe en qué se convertirá? Con esta línea de pensamiento, su ánimo mejoró al instante. Parecía que ya habían visto el futuro de Uchiha en sus palabras. Lo que no saben, sin embargo, es que fuera de la ventana, una figura ha estado escuchando todo esto en silencio. Capítulo 124. Kaito no tenía idea de lo que los tres líderes de Konoha estaban planeando. Todo lo que sabía era que su cabeza palpitaba. La sugerencia hecha por Uchiha Fugaku fue rápidamente adoptada por Shisui, Uchiha Ise y Uchiha Takechi. Porque realmente sentían que la residencia anterior de Kaito era demasiado descuidada. Antes, Kaito nunca lo había mencionado, ni había pensado en ello, y ellos, demasiado ocupados, lo habían pasado por alto. Ahora que la casa de Kaito había sido destruida por él, era necesario encontrar una nueva residencia que coincidiera con el estatus de Kaito. Kaito no sabía qué decir sobre esto, porque le parecía que no tenía sentido discutirlo.
Aunque en realidad no le importaba dónde vivía, de todos modos a este soltero le daba igual, considerando su posición como líder del clan, sí era un problema si no tenía una casa que coincidiera con su estatus. Por lo menos, cuando los miembros del clan u otros vinieran de visita y descubrieran que el líder del primer clan rico de Konoha vivía en un lugar así, realmente sería bastante vergonzoso. Pero, ¿por qué mencionar mi problema matrimonial cuando hablamos de cambiar de casa? ¿Acaso me están presionando para que siga sembrando semillas? Lo que realmente molestó a Kaito no fue la mudanza, sino el hecho de que esos tres viejos mencionaran el tema de su descendencia cuando hablaban de cambiar de casa. En esta época con una edad promedio muy baja, especialmente en la profesión de alto riesgo de ninja, nadie sabía si viviría para ver el sol al día siguiente. Por lo tanto, la gente en este mundo tiende a casarse a una edad temprana, incluso si la situación parecía haber mejorado mucho en el futuro, pero esto se reflejó sutilmente en la obra original. Tomemos como ejemplo a Sakura, Ino o incluso Hinata. Empezaron a pensar en el amor a una edad temprana, lo que refleja algunos de los pensamientos psicológicos de las personas de este mundo. Además, Kaito era un genio Uchiha, y su matrimonio debería haber sido arreglado hace mucho tiempo. Pero en aquel entonces Kaito era un ninja que se encontraba en misión y que rara vez estaba en la aldea. Además, este chico no se inclinaba hacia ningún lado, por lo que nadie se le acercaba y pudo continuar de esta manera. Aunque las cosas son diferentes ahora, Kaito todavía no está de humor, principalmente porque no parece agradarle nadie en el clan. Después de todo, se dio cuenta en ese momento de que no tenía voz ni voto en el clan y que su fuerza no era suficiente para hacer que la gente obedeciera. Entonces, pensó que el clan ya no tenía salvación y solo estaba esperando su destrucción, por lo que no se molestó en pensar en criar a una niña. Si hubiera sabido que podía activar el sistema hace un año, habría encontrado una hermosa niña con la que jugar y criar. Mira a Sasuke, que tiene un padre famoso, ¿no empezó desde muy joven? Lamentablemente no hay forma de dar marcha atrás en este asunto, incluso si Kaito pudiera sacar el movimiento definitivo de Aik, no pensó que volvería a esa era. Olvídalo, ¿para qué molestarse en pensar en esto? Si de verdad hay alguien en el clan que me guste, simplemente daré una orden. Después de todo, soy el líder del clan. Nadie me negaría nada, y nadie se atreve a hacerlo. Kaito pensó en silencio, giró de repente la cabeza y miró a Shisui a su lado. Al instante se dio cuenta de que este joven parecía soltero como él. Sin embargo, ya no quería meterse en los asuntos de aquel tipo. Ya le había dado el Icha Icha, y si no sacaba nada en claro de ahí, sería un auténtico ingenuo. Además, Kaito sentía mucha curiosidad por saber cuál era el estado de salud actual de este joven. Aunque lo había estado vigilando, aún era necesario informarle a la persona involucrada sobre las circunstancias específicas. Siento que debería estar listo, aunque en el laboratorio dicen que aún necesito observación, pero creo que mi cuerpo se ha adaptado a estos poderes. Shisui respondió con seriedad al escuchar la pregunta de Kaito. No se guardaría nada sobre este asunto, ya que estaba directamente relacionado con el éxito general del experimento. Ya veo, lo entiendo. Al oír esto, Kaito no pudo evitar asentir. Luego esbozó una sonrisa. Parece que todo va bastante bien. ¿Qué tal tus ojos? No está mal. Siento el poder curando el daño en mis ojos, pero el progreso es extremadamente lento, respondió Shisui de inmediato. Creo que el experimento debería poder continuar. Cuando llegue el momento, podrás usarlo sin preocupaciones, Kaito. De hecho, Shisui sintió un leve cambio en sus ojos desde el primer experimento. Pero el cambio fue tan sutil que incluso dudó de sus propias sensaciones. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su cuerpo se adaptó gradualmente a los nuevos poderes que había dentro de él y sus sensaciones comenzaron a intensificarse. Podía sentir claramente que sus ojos se recuperaban paso a paso y su condición física también parecía estar mejorando. La sensación era como de ensueño. Aunque a veces sentía dolor, sabía que era una reacción natural. Después de todo, si realmente pudiera restaurar sus ojos, e incluso usar el Mangekyo Sharingan sin preocupaciones como dijo Kaito, ¿qué valor tendría un poco de dolor? Hablaremos de este asunto más tarde. Por ahora, concéntrate en tu propia condición. Las palabras de Shisui no preocuparon demasiado a Kaito. Sin embargo, el hecho de que este chico siempre lo considerara lo hacía extremadamente feliz. Cuídate y colabora con el laboratorio. Espero un jefe de clan adjunto con un poder mucho mayor que el actual. No te decepcionarás, Kaito. Shisui asintió con seriedad, pero rápidamente pensó en algo.
Por cierto, Kaito, hay un niño en el laboratorio que quiere ser mi aprendiz, y el niño es un poco especial. Shisui, toma tú mismo la decisión sobre asuntos tan triviales. Antes de que Shisui pudiera terminar, Kaito lo interrumpió y su expresión parecía algo sin palabras. Aunque Shisui siempre le pedía consejos y lo priorizaba en todo, lo que de hecho lo hacía sentir bien. Pero consultarle por cada detalle, ¿no era una broma? ¿Cómo podía tener tanta energía para involucrarse en todo, para gestionarlo todo? Todos en el laboratorio eran muy buenos. Aunque no todos tenían un gran talento, su lealtad era incuestionable. Entre estas personas, si alguien quería ser aprendiz de Shisui, Kaito nunca se negaría, siempre y cuando Shisui viera valor en ellos. Las palabras de Kaito hicieron que Shisui abriera un poco la boca, pero al final, obedientemente, la cerró. Podía sentir que a Kaito, al parecer, no le importaba en absoluto este asunto. Era una actitud inconfundible de descúbrelo tú mismo, una muestra de su confianza, pero lo hacía sentir un poco impotente. La persona que se le acercó tenía un estatus demasiado especial, y el niño era un genio, solo que lo buscaba para vengarse. Y el niño se llamaba Uchiha Izumi. Capitán, el cambio de guardia está aquí, debemos irnos. Dentro del edificio Hokage, Kakashi permanecía en silencio dentro de su zona defensiva, inmóvil como una estatua. Sus ojos, como los de un halcón, observaban a la multitud hasta que su subordinado vino a informarle. Solo entonces retiró lentamente la mirada. Entiendo. Retirado. Kakashi respondió con frialdad y se giró para irse sin mirar atrás. Su subordinado parecía haberse acostumbrado a esto y no mostró sorpresa. El Anbu Kakashi estaba helado como el hielo. Ese frío penetrante era más de lo que la mayoría podía soportar. De no ser por la jerarquía, su subordinado probablemente no se habría molestado en informarle. Sin embargo, Kakashi era indiferente a tales cosas. Su mente estaba llena de todo lo que había escuchado la noche anterior. Para ser honesto, ahora estaba en conflicto. Nunca imaginó que lo que comenzó como una búsqueda de rastros de las acciones de la división raíz lo llevaría a escuchar accidentalmente los planes del Hokage y su personal para los Uchiha. Como Anbu, no debería haberse preocupado por estos asuntos, no debía intervenir ni preocuparse, ya sea que escuchara sobre ellos o no. Pero como ataque Kakashi, era difícil no preocuparse. Después de todo, Uchiha Obito le había regalado uno de sus ojos. Semejante favor fue inolvidable, sin mencionar que Obito era su mejor amigo, quien reavivó la luz en su vida en medio de un mundo de oscuridad. Ahora que la familia de Obito estaba en la mira del Hokage, o mejor dicho, siempre había estado en la mira, ¿cómo podía Kakashi aceptar esto? Además, Kakashi pensó en otra cosa. ¿Tenía razón el Hokage al atacar a una familia importante de su propia aldea? Después de todo, Kakashi era alumno del cuarto Hokage. Aunque Minato Namikaze solo sirvió como Hokage un año, y Kakashi estuvo la mayor parte del tiempo en el Anbu. Pero Minato siempre lo cuidaba con cariño. Le había enseñado muchas cosas. Sabía muy bien lo terrible que era para un Hokage tratar con las familias de la aldea. ¿Cómo debo manejar este asunto? Mientras Kakashi salía, reflexionó en silencio. Después de un rato, tomó una decisión. A él no le agradaba particularmente Kaito, después de todo, Kaito lo había atacado e incluso había usado un genjutsu en él, algo que nunca podría olvidar. Pero el genjutsu de Kaito le dio un nuevo objetivo, un deseo y una urgencia de perseguir la verdad. Además, Kaito era el jefe del clan Uchiha y no quería que la familia cayera en problemas. Después de todo, era la familia de Obito. Pero Kakashi también sabía que no podía entregarle esta información directamente a Kaito, dada su posición especial. Aunque Kaito lo había instigado a hacer ciertas cosas, Kakashi entendió que era porque Kaito no tenía miedo de ser descubierto, pero su situación era diferente. Si le dijera directamente a Kaito, Kaito ni siquiera le creería, después de todo, él era un Anbu. Incluso le preocupaba que, si lo pillaban haciendo eso, podría recibir constantes amenazas en el futuro. ¿Qué haría entonces? Después de pensarlo, decidió que tenía que utilizar otro método, uno que no revelara su identidad. Habiendo llegado a esta conclusión, Kakashi había tomado una decisión. Luego caminó silenciosamente hacia su casa, dejando atrás una silueta ligeramente solitaria. A la mañana siguiente, Kaito miró la carta en sus manos con una expresión extraña. Junto a Kaito estaban Shisui, Fugaku y dos ancianos. Sus expresiones eran mucho más solemnes. Nadie sabía quién envió esta carta. Ni siquiera la cámara captó rastro alguno. El contenido de la carta era aún más inquietante.
Porque la carta detallaba lo que Sarutobi Hiruzen y los demás planeaban hacer, y cada uno de estos planes apuntaba directamente a los Uchiha y a las debilidades de la división de seguridad. Para ser sincero, si estas cosas realmente suceden, tanto los Uchiha como la división de seguridad estarían en un aprieto. Este método es realmente inteligente. Kaito no pudo evitar sacudir la cabeza y reír después de leer la carta. Sabía que Sarutobi Hiruzen no se rendiría fácilmente, incluso supuso que durante este llamado período de paz, el tipo probablemente no se quedaría de brazos cruzados y lo dejaría desarrollarse. Pero no esperaba que esto sucediera tan pronto. ¿Está impaciente por causar problemas antes de que el cuerpo de Danzo se haya enfriado? Kaito había pensado antes que si no podía destruir la voluntad del oponente, entonces podría destruir el cuerpo que lleva esa voluntad. ¿Sarutobi Hiruzen está demasiado impaciente por unirse a Danzo en el más allá? Aunque Kaito no estaba seguro de la autenticidad de esta información, no sabía quién la envió ni cuáles eran sus verdaderas intenciones. Con solo mirar el contenido de esta información, sintió que probablemente era verdad. Después de todo, señalaba con mucha precisión las debilidades y podía asestar fuertes golpes tanto a los Uchiha como a la división de seguridad, enfriando incluso al clan Hyuga que acababa de llegar a su lado. Poniendo a los demás como ejemplo para advertir al resto, este tipo de movimiento no parece algo que una persona común podría pensar casualmente, y quien más se beneficia al final sigue siendo Sarutobi Hiruzen y su facción Hokage. Pero Kaito decidió ir a lo seguro, porque se desconocía la fuente de esta información y había un punto crucial que no estaba explicado. Esa era la identidad de la persona que podría querer vengarse de Kaito. Este punto realmente dejó a Kaito desconcertado. Se enorgullecía de haber eliminado a la mayoría de los enemigos que encontraba durante las misiones, y Danzo, uno de sus mayores enemigos en Konoha, ya había sido eliminado por él. Aunque no tuvo oportunidad de golpearlo con un rayo de fuego, para reducirlo completamente a cenizas, el hecho era que un hombre muerto efectivamente estaba muerto, y él lo había confirmado. Toma esta noticia. Todo el que la haya visto debe guardar silencio. Después de contemplarlo por un largo rato, Kaito finalmente decidió ocuparse primero de los asuntos actuales, hablando seriamente con las 4 personas, incluido Shisui. En cuanto a lo que se menciona aquí, ya lo sé. Aunque no estoy seguro de si es cierto, podemos prepararnos. Si es cierto, les dejaremos divertirse. Si es falso, nos servirá de advertencia. Hola a todos, la crisis Uchiha no está completamente resuelta. Lo que tenemos es una paz temporal. No se dejen engañar por la situación actual. Necesitamos mantener nuestra concentración y dedicación. No debemos bajar la guardia en absoluto. ¿Entiendes? Sí, jefe del clan. Los 4, incluyendo a Shisui, respondieron al unísono de inmediato. Todos habían leído la información. Salvo Shisui y Kaito, que se mostraban algo escépticos, Fugaku y los 2 ancianos creían firmemente en el informe. Después de todo, Sarutobi Hiruzen era capaz de hacer algo así, y sin duda le convenía. Pero ahora estaban un poco confundidos, preguntándose quién atacaría a Kaito. Esta pregunta los desconcertó. Jefe del clan, si eso es cierto, ¿quién querría atacarte? Uchiha Takechi dudó antes de preguntar. ¿Quién más te odia hasta la médula? Yo también tengo curiosidad por eso. No me faltan enemigos, pero no hay muchos vivos. Kaito se acarició la barbilla y luego dijo lentamente. En primer lugar, probablemente no serían los miembros del clan de Sarutobi Hiruzen. Aunque él y yo tenemos una gran enemistad, no sería tan insensato como para hacer algo así. Eso daría de qué hablar. Además, quien cometiera el acto no tendría ninguna conexión con él. Como jefe del clan y jefe de la división de seguridad, no abandonaría Konoha sin ninguna razón especial. Entonces, ¿quién más en Konoha tiene tanto rencor contra mí? Mientras hablaba, Kaito hizo una pausa repentina. De repente recordó que sí existían esas personas. No sería una exageración decir que este grupo albergaba un profundo odio contra él, pues Kaito había asesinado a su maestro, Danzo. Estas personas eran probablemente los miembros más leales de la raíz, a quienes Danzo había reunido en orfanatos y campos de batalla. Después de que Kaito se hizo cargo de Danzo, los miembros de Road pertenecientes a varios clanes naturalmente regresaron. Solo unos pocos de ellos vinieron voluntariamente, como Aburame Torune del clan Aburame y Yamanaka F del clan Yamanaka. Pero todos ellos tenían sus propios clanes. Incluso si eran leales a Danzo, no podían separarse de sus clanes en ese momento. Los huérfanos de guerra estaban realmente sin hogar.
Kaito recordó haberle entregado este grupo a Sarutobi Hiruzen para que se encargara de ellos, quien parecía querer integrarlos en el Anbu. Pero estos asuntos ya no eran algo en lo que Kaito y los clanes principales pudieran involucrarse. Nadie sabía qué estatus tenían ahora estas personas, ni estaba claro si se habían unido al Anbu. Y esta identidad ambigua realmente les convenía para operaciones peligrosas y extremadamente encubiertas. ¿Recuerdas a ese grupo de huérfanos, esa gente que pertenecía a la raíz y que fue reunida en el campo de batalla? Kaito preguntó tímidamente. Cuanto más lo pensaba, más probable parecía que si alguien lo odiaba de verdad, eran ellos. ¿Los de la raíz? Respondió Shisui rápidamente, pues ya había tratado con la raíz. Escuché que se suponía que serían absorbidos por el Hokage, ¿verdad? Pero, independientemente de si fueron absorbidos o no, ¿nos lo diría el Hokage? Intervino Fugaku antes de que Kaito pudiera responder. E incluso si fueron absorbidos, los documentos oficiales están en poder del Hokage. ¿Le sería realmente difícil negarlos o disolverlos? Si ese es el caso, entonces son los sospechosos más probables. Shisui asintió y se volvió hacia Kaito. Jefe del clan, ¿qué tal si los investigo? Creo que podría investigar un poco. Estas personas, que al principio no tenían hogar, después de unirse comenzaron a considerar a Roth como su hogar. Ahora que la raíz había desaparecido, naturalmente ya no podían quedarse allí. Todos fueron trasladados a una base temporal en el bosque oriental. Este bosque se usaba para los exámenes ninja. Como Konoha no contaba temporalmente con exámenes de ascenso ninja a gran escala, vivir allí era la mejor opción. No es necesario. Iré a verlo yo mismo. Kaito reflexionó por un momento antes de reír, su mirada se movió sutilmente y se fijó en la roca Hokage en la distancia. Como dije, si son ellos, puedo seguirles el juego. Si te vas, Shisui, puede que no hagan nada. Pero si me voy, la situación podría no ser tan sencilla. ¿Qué crees que pasará si atacan públicamente a un jefe de departamento? En el bosque oriental de Konoha, un grupo de ninjas vestidos de negro estaban estacionados en un campamento improvisado. Estaban en un silencio absoluto, y todo el campamento parecía estar lleno únicamente del susurro del viento y el crepitar de la hoguera. Ni siquiera los que patrullaban emitían un solo sonido. Tan alta disciplina ninja demostraba su temibilidad. Además, el hecho de que pudieran ser tan silenciosos durante las patrullas significaba que eran muy buenos en una cosa. Asesinato. Todos eran antiguos ninjas raíz, pero ahora se habían convertido en personas sin raíces, todo por culpa de Kaito. En sus corazones, desde el momento en que fueron llevados a la raíz, sus vidas pertenecían a una sola persona, Danzo. Pero ahora Danzo estaba muerto y parecían haber perdido la fe. Ahora existían como un montón de cadáveres andantes. Quizás su único objetivo era vengarse de Kaito por Danzo. Para vengar a Danzo, incluso se negaron a ser absorbidos por el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Utilizaron el silencio para expresar sus intenciones. No servirían a menos que tuvieran su venganza. Pero no podían actuar ahora porque el tercer Hokage no lo permitía. Incluso les advirtió claramente que si no obedecían en este asunto, podrían olvidarse para siempre de buscar venganza. Para vengar a Danzo, tuvieron que acurrucarse en ese lugar y esperar en silencio. Silbido, de repente, un sonido nítido de pisadas sobre nieve y hierba acumulada resonó, atrayendo instantáneamente la atención de todos los presentes. Los ninjas alertas ya habían sacado sus espadas ninja, y aquellos que originalmente estaban en reposo también se habían puesto de pie. No atacaron inmediatamente porque no estaban seguros de quién había venido. Sin embargo, en el momento en que vieron claramente quién era el recién llegado, sus ojos se enrojecieron instantáneamente porque la persona que llegó no era otro que Kaito, el líder del clan Uchiha que había matado a Danzo. Auge. El chakra complejo se desató salvajemente, un aura escalofriante que casi sofocaba comenzó a extenderse sigilosamente, sus miradas se fijaron en el recién llegado, la intención asesina llenó sus rostros. Oh, parece que me estás dando una gran bienvenida. Kaito miró tranquilamente todo lo que tenía frente. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal de Leiken en YouTube capítulo 125. Kaito nunca fue de los que se quedaban pasivos. Aunque la información que recibió esta vez lo preocupó, haciéndole preguntarse si lo estaban utilizando. ¿Cómo usarlo para enfrentar a Sarutobi Hiruzen, o utilizar sus manos para eliminar estos restos de la raíz?
Sin embargo, después de reflexionar, Kaito no pensó que las posibilidades fueran altas, especialmente considerando que la información en la inteligencia apuntaba directamente a los Uchiha y los Anbu. Para que la información sea efectiva, aún se requerirá la cooperación de Hiruzen y su grupo. Sin embargo, en los clanes ninja de Konoha, aparte del grupo de Hiruzen, nadie más sabía cuáles serían los detalles de su trato con Hiruzen. Así que es muy importante saber quién proporcionó esta información. Este asunto debe aclararse. Quién es el informante indicaría de qué tipo de problema se trata. Pero antes de eso, Kaito estaba dispuesto a hacer algo. Era fácil imaginar el odio que estos remanentes de la raíz albergaban hacia Kaito. Después de todo, Kaito fue quien destruyó personalmente su hogar y asesinó a su amo. Ante tal odio, no buscaron venganza contra Kaito de inmediato. Quizás Hiruzen no quería que el asunto se agravara. Pero ahora, tras recibir esta información, Kaito, naturalmente, no se quedaría sentado esperando su muerte, sobre todo porque estos tipos eran extremadamente hábiles asesinando. No los dejaría escapar. Después de todo, le guardaban rencor. Si los Anbu se convertían en sus adversarios de primera línea en el futuro, Kaito bien podría enfrentarlos ahora. Si realmente hicieran un movimiento, entonces Kaito tendría una excusa para eliminarlos por completo. Si no hacían ningún movimiento, entonces Kaito esperaría pacientemente y haría que alguien los vigilara, prestando mucha atención a cada uno de sus movimientos. Afortunadamente, su odio había estallado por completo y atacaron a Kaito sin dudarlo. Para atacar a un líder de clan, y además a un jefe de departamento, nadie puede protegerte ahora. Si la información es cierta, ¿cuál sería la situación si Hiruzen de repente los encontrara a todos muertos cuando quería usarlos para molestarme? Aunque era un poco como asustar a una serpiente en la hierba, no permitiría que existiera tal amenaza. Destellos fríos apuntaron rápidamente hacia Kaito, pero en el momento en que estaban a punto de golpearlo, su cuerpo se movió ligeramente. Clan, clan, clan. Sus movimientos eran increíblemente sutiles y rápidos. Nadie podía ver cómo esquivaba, pero esos kunais no lo tocaron en absoluto. Todos impactaron contra el árbol que tenía detrás. Al instante siguiente, los ojos de Kaito se tornaron de un Sharingan carmesí. Con una ligera fluctuación de su chakra, su cuerpo salió disparado al instante. Su espada ninja estaba desenvainada, sus ojos carmesí estaban ligeramente girados y ya estaba frente al primer ninja raíz. Silbido. Dos sombras se cruzaron. Al instante siguiente, el ninja raíz frente a Kaito salió volando hacia atrás. En un movimiento a gran velocidad, la espada ninja de Kaito le rozó el cuello con precisión. La lluvia de sangre carmesí se derramó sobre la nieve blanca y pura, haciendo que la tierra pareciera excepcionalmente hechizante. En ese momento, un ninja raíz a su lado ya se había preparado para matarlo. Silenciosamente, saltó alto, y su espada shinobi blandió ferozmente a Kaito. Con un suave movimiento de la mirada, Kaito ya había determinado el curso del ataque del atacante. Con un ligero giro, esquivó ingeniosamente el ataque. Su mano derecha, sujetando la espada ninja, apuñaló en un ángulo extraño, perforando instantáneamente el pecho del atacante. Sin embargo, este grupo de ninjas de la raíz seguía atacando en silencio a Kaito. No parecían importarles la muerte de su camarada, ni les afectaba el caos que este hombre había causado en la raíz. Estos tipos, realmente no le temen a la muerte. Kaito murmuró para sí mismo. Ya había visto la valentía de la raíz antes, pero hoy, estos tipos parecían más decididos que los que había derrotado antes. Esto le hizo preguntarse si estas personas eran las verdaderas élites en el núcleo de Roth. Para Kaito, los miembros más vitales de una organización no eran necesariamente los más poderosos. Más bien, eran aquellos con una voluntad inquebrantable. Con esas personas, sus enseñanzas podrían formar nuevos reclutas para que posean las mismas cualidades y determinación, permitiendo a la organización perpetuar sus creencias. Kaito recordó sus encuentros pasados con Roth, donde muchos miembros mostraban miedo y terror, a diferencia de la bravuconería imprudente de quienes estaban antes que él ahora. Quizás Danzo estaba demasiado obsesionado con el poder y perdió de vista lo esencial, ¿eh? Al observar cómo tres ninjas raíz saltaban hacia el cielo, con sus largas espadas brillando fríamente mientras se abalanzaban sobre él, Kaito no pudo evitar sacudir la cabeza. Al momento siguiente, tres espadas perforaron simultáneamente el cuerpo de Kaito, como si apuñalaran el aire. En un instante, el cuerpo traspasado de Kaito se convirtió en un trozo de madera. Los tres hombres no tuvieron tiempo de reaccionar mientras la sangre brotaba a borbotones de sus gargantas.
Se agarraron la garganta inconscientemente, pero no pudieron evitar que la sangre se filtrara entre sus dedos. A Kaito no le importó cómo estaban. En ese momento, pateó al ninja que tenía delante y luego agarró un kunai que le habían disparado. Luego se giró para esquivar a un ninja atacante y lo despachó de un solo golpe. Al mismo tiempo, sacó una etiqueta explosiva de su bolsa de herramientas ninja y la colocó en el kunai. Medio segundo después, el kunai voló de vuelta a su origen. Con el sonido de su penetración, se clavó en su dueño original. Auge. Momentos después, se escuchó una fuerte explosión. Humo, llamas y sangre se esparcieron por todas partes. Había muchos ninjas raíz, pero Kaito aún podía manejarlos con facilidad, como si pudiera predecir cualquier ataque. Su velocidad era tal que los ninjas de la raíz no pudieron seguirlo ni atraparlo. Solo pudieron observar cómo Kaito, como una mariposa que se desliza entre las flores, segaba constantemente las vidas de sus compañeros. Esto debería ser suficiente. Kaito murmuró para sí mismo. Desde el principio de la batalla, solo había usado técnicas físicas para ver qué tan bien controlaba su cuerpo. Su encuentro con Kakashi le hizo darse cuenta de que, aunque había mejorado significativamente, su control era solo promedio debido a la falta de entrenamiento suficiente. Había dedicado tiempo a dominar esta habilidad, consciente de que poseerla no garantizaba la maestría. Era como la multitud de conocimientos que había adquirido en la escuela, olvidados si no los usaba, pero era innegable que los había aprendido. Después de este combate, Kaito esencialmente pudo determinar que su control sobre su cuerpo era pasable, lo que indica que su entrenamiento durante este tiempo no fue en vano. Siendo así, no tenía intención de prolongarlo. Su propósito aquí era bastante simple: acabar con estas personas por completo antes de que Sarutobi Hiruzen pudiera encontrarlos molestándolo. Sobre todo porque fueron los primeros en atacar, Kaito no sintió presión para contraatacar. No podía creer que en esa zona no hubiera ningún Anbu vigilando. Activando la técnica de caminar por el vacío, Kaito en un instante salió del alcance de las fuerzas principales del ninja raíz. Sus ojos con los tres tomoe giraron rápidamente, transformándose en el estado de Mangekyou en el siguiente instante. Su cuerpo se llenó rápidamente de un chakra azul claro y, al segundo siguiente, apareció el esqueleto de chakra. Kaito respiró profundamente, inmediatamente su chakra aumentó salvajemente, el gigante esquelético azul se expandió de repente, transformándose en un gigante de docenas de metros de altura en un parpadeo. Sin embargo, este no era el final. Junto a la aterradora oleada de chakra, una armadura con un casco Tenguya cubría su cuerpo. El gigante permaneció inmóvil, pero un aura capaz de destruirlo todo invadía los alrededores. El frío, ya de por sí intenso, parecía haberse hundido en una cueva de hielo. ¿Es esto realmente un humano? Ante esta escena familiar, el ninja raíz, determinado como el acero, comenzó a vacilar ante la figura colosal mucho más desesperante que el último encuentro. Pero no expresaron sus temores. Siguieron atacando a Kaito en silencio. Porque sabían que si no hacían algo, perderían definitivamente cualquier posibilidad de vengar a sus amos. Muy valiente, de hecho. O quizás ciegamente leal, dijo. Al observar a estos ninjas raíz, claramente decididos a morir, Kaito ordenó con calma al Susanoo que sacara su espada ninja. Al instante siguiente, la espada se balanceó ferozmente con una ráfaga de chakra verde, un chakra aterrador estalló como una inundación en todo el bosque. La aterradora hoja arrasó innumerables árboles e incluso provocó una enorme grieta en el suelo. Así como el cielo cae, la tierra se hunde, en el límite del bosque, varios Anbu observaban esto con asombro. Esta escena les parecía familiar, pero estaba muy lejos de sus recuerdos. Estaban temblando. No podían imaginar cómo podrían resistir un poder tan aterrador. ¿Es esto realmente un humano? Dentro del área residencial de Konoha, innumerables personas dejaron sus trabajos. El temblor del suelo hizo que los civiles temieran un terremoto. Sin embargo, los ninjas miraban atónitos el bosque al este. Obviamente, se dieron cuenta de que no se trataba de un terremoto, sino de una batalla más allá de lo imaginable. Sarutobi Hiruzen, ocupado con su trabajo en la oficina del Hokage, también detuvo todo y miró por la ventana. El chakra era tan fuerte que era fácil identificar quién estaba peleando, pero la intensidad del chakra hacía que los rostros de las personas se volvieran increíblemente sombríos. Especialmente la erupción de chakra desde esa dirección, que le hizo sentir como si se diera cuenta de algo. Podría ser, Sarutobi Hiruzen murmuró para sí mismo y se levantó rápidamente. Con una técnica de movimiento corporal, desapareció de la oficina,